Esto es Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso. Bueno, ¿cómo estás, Luis? Primero saludo a Luis Estrada, está con nosotros, él es el director general de SPIN. SPIN es un taller de comunicación política. Buen día. ¿Qué tal, Adela? No que queramos hacer lo que tú haces, pero en nuestra redacción Sí. Hicieron el siguiente trabajo. Estos 4 días, el discurso del presidente López Obrador, bueno, pues se centró principalmente en la aplicación de vacunas y la palabra vacunas tuvo 49 menciones, no sé si coincidimos. Casi el mismo nivel de importancia está la frase el pueblo, con 44 menciones. Y después de esto, la importancia recae en palabras como reforma, por supuesto, en alusión a los cambios en las leyes mexicanas y el Poder Judicial, en referencia a la ampliación de la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Corte, las dos con 25 menciones. Sin embargo, destaca que ni las leyes ni la Suprema Corte son tan importantes. La palabra leyes y Suprema Corte no se usaron tanto como la palabra conservadores, claro, que usó como herramienta en sus discursos en 30 ocasiones. Palabras como sequía, incendios o contaminación no fueron mencionadas en una sola ocasión. Está cañón. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y felicidades por tu... No, al contrario, bienvenido. Felicidades a todo el equipo también. Muchas gracias. Ojalá que te veamos seguido por aquí. Muchas gracias. Gracias. Oye, sí está cañón. Pues para que veas cómo es la importancia y la relevancia que le da el presidente a todo esto. Coincide perfecto porque imagínate que estás diciendo que 44, nada más en esta semana, menciones al pueblo. Estás hablando de más de 8, si no es que 9, promedio por día. Por día. Por día. Las conferencias de prensa duran cada vez más. El número de preguntas de los reporteros es cada vez menos, lo cual te dice que el presidente habla más tiempo cada vez. Claro, claro. Y en época ahora de la veda electoral, todo esto, pues el presidente en teoría no podría hablar de logros, avances, en fin. Que ya lo volvieron a llamar, ¿no? Bueno, porque pone una encuesta y la pone y se pelea y en fin, exacto, está provocando para victimizarse después. Pero aquí en todo caso, cuando no tiene de qué hablar, pues entonces lo que hace es regresar a los grandes éxitos de todas las conferencias, que es atacar, polarizar y contar anécdotas históricas, personales, que no se pueden verificar, acusar a enemigos reales e imaginarios y sin pruebas, pues simplemente mantener vivo un programa que dura más de 2 horas y que, pues, a fin de cuentas, no aporta en términos de información. Como en realidad, no dice, lo es, pues, claro, pues claro. No hay nada. Oye, que no sé si estoy en lo correcto, pero hubo un tiempo en el que sí le bajó, ¿no?, a la mañanera, o sea, había veces que duraba casi 3 horas, luego le bajó un poco, pero ahora otra vez, ¿no? Bueno, están larguísimos. Cuando se enfermó no fue. Cuando se enfermó no fue. 2 semanas, ahí bajaba el tiempo de la duración de las conferencias. Pero no, el tiempo se ha ido incrementando. El récord es 3 horas 12 minutos, imagínate. 3 horas 12. Sí. ¿No? Sí. Ya ni este. Hay preguntas que no contesta y dura en la respuesta más de 45 minutos. O sea, imagínate que alguien... O sea, 45 minutos es un 0-0... entre el Zacatepec y el Atlético Curtidores de los 70s por radio, 0. O sea, no hay nada, no pasa nada, no contesta la pregunta y todo ese tiempo una respuesta del presidente que, pues, te digo, el problema es, y él mismo se ha quejado que los medios de comunicación, él dice, no le han retomado lo que él habla en las mañaneras. Pero pues si no hay sustento... Pues si no hay nota, no hay nota. No hay contenido para que los medios serios, con audiencia, con patrocinadores, puedan de alguna forma publicarlos. La nota se impone, ¿no? Cuando claro, la noticia se impone. Claro. Pero pues si no hay nota, pues no hay nota. Y obviamente si repite, ¿no? El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, repitió el chiste del año pasado, que a su vez repitió el chiste del año antepasado. En fin,
es lo mismo Híjole, siempre, ¿no? lo repitió el mismo chiste. Repitió el mismo chiste. Y- Dijo que ya se iban a acabar las mañaneras y luego, es el Día de los Inocentes. Ay. O sea, repite los chistes, repite las anécdotas y luego se queja De que no lo nadie lo retoma. retomamos, Pues claro. es difícil, ¿no? Ahora, él se queja también de ser el presidente más atacado de la historia, Luis. Fíjate que es interesante eso, porque el presidente lleva o acumula más de 50,000 afirmaciones falsas o engañosas en las conferencias. ¿Sí? 50,000 50,324 Oh. hasta el 15 pasado, para ser exacto. para ser exactos. Es un promedio de 86 por conferencia. 86. Las conferencias en promedio duran 107 minutos. Entonces, estamos hablando de que si quitamos las intervenciones de otros invitados, las preguntas de los Todo es reporteros, mentira. prácticamente todo lo que dice o no se puede comprobar o es falso o, pues, como te digo, estas acusaciones que pues no hay evidencia. Entonces, entre esas, el presidente dijo, es que yo soy el presidente más atacado desde Madero, o en los últimos 100 años, por la prensa. Ajá. Si se hubiera quedado ahí, pues ya es una más como cuando saca el pañuelo blanco y dice ya se acabó la corrupción, 16 veces lo ha hecho, ya se acabó la corrupción, bueno, pues entonces divide, porque habrá unos que digan, sí es cierto, presidente, ya se acabó la corrupción, habrá otros que digan, no es cierto, Claro, presidente, no se claro. acabó la corrupción, genera un debate, pero ahí queda. Si se hubiera quedado nada más con decir, bueno, soy el más atacado desde Madero, bueno, pues algunos dirán, sí es cierto, no es cierto. Y entonces un día, el 27 de septiembre del año pasado, para ser exacto, dijo, les voy a enseñar un análisis que me hizo Jessie. Jessie es la que me graba aquí en la Sí, oficina, sí. porque no tenemos un equipo de producción, no, nada más me graba con el celular y entonces mostró el análisis del día anterior y entonces mostró que 66% de las columnas eran negativas. Me acuerdo de esa mañanera, claro. Y ahí quedó. Entonces, en Spin lo que hicimos fue ver el mismo día que tomó el presidente, el 26 de septiembre, y replicarlo, es decir, repetirlo La o compararlo administración pasada. con los otros dos presidentes, con Peña y con Calderón, y ver qué porcentajes eran. Entonces, resultó que Calderón tuvo en el 26 de septiembre de su segundo año, igual que López Obrador, 61%, un porcentaje muy parecido. Claro. Y Peña Nieto, el presidente Peña, 73% negativas, o sea, todavía peor, ¿no? Y Yo todavía- me acuerdo, pero no sé si me quedé con esa percepción de que Peña fue tuvo ratos muy malos. muy malos, o sea, chocabas y la culpa la tenía Peña, llovía y la culpa la tenía Peña, ¿no? Bueno, te voy a decir algo. La razón principal por la cual el presidente López Obrador está hoy en Palacio Nacional es porque Peña le fue mal. Sí, claro, O sea, claro. Y por los medios y porque, ¿no? Entonces, simplemente con un día, con demostrar y comparar ese mismo día que el presidente hizo, pues quedó demostrado que lo que dice no es cierto. Entonces, esa cuestión le bajó un rato, luego dice que le regalaron un estudio de una empresa ahí que decía que no, que en 2 años se mostraba que sí, lo habían atacado más. Imagínate cómo estaba la metodología de ese estudio, que decía Felipe Peña Nieto en la metodología del estudio. No. Regalado, pues obviamente no. Pues claro. Entonces, obviamente, me parece que eso Jesús Ramírez hace unos días, por como, no sé si me lea o no, me sigue, pero no sé si lo vea, pues yo puse el artículo otra vez porque el presidente lo volvió a decir, volvió a poner el artículo de septiembre y entonces Jesús Ramírez volvió a poner su estudio regalado con el error de Felipe Peña Nieto. ¿Otra vez en las con el redes. mismo error? Lo volvió a poner. No, Jesús, sea, no. Ya hubieras pedido una actualización por lo menos, ¿no? Sí, claro. Ahora que si a mí me pide la presidencia de la República un estudio, bueno, pues por lo menos le doy otra revisada para no poner Felipe Peña Nieto. Pues sí, por supuesto. Digo, es el presidente, ¿no? Claro. Entonces, pues no, esa es una de las más de 50,000 Ahora, afirmaciones que no se pueden probar o son falsas. Pero ¿es efectiva y efectista su estrategia de comunicación, Luis? Fíjate, yo creo que de entrada te podría decir, si la conferencia sigue, pues a él le funciona. Claro. En el momento en el que no le funcione, La deja de hacer. se va a ir. Ahora, me parece también que no se han dado cuenta o no han podido el equipo del presidente, en fin, Jessie o Jesús Ramírez, quien sea que esté ahí atrás, no han visto que el principal obstáculo para dar a conocer los logros y los avances del gobierno es justo lo que se dice en la conferencia. Es decir, es tal el ruido que generan
pues cuestiones que no se pueden probar, los dichos del presidente, las afirmaciones falsas, en fin, todo esto a lo largo del día, que entonces cuando hay una noticia importante o un avance importante, queda completamente relegado por todo ese ruido Pues que lo ellos mismos rebasa el generan. ruido, claro. Y a veces es el único evento en todo el día de gobierno del presidente. En la agenda pública... Se diluye, ¿no? Se diluye entre tanto ruido. Así es demasiado tiempo. Por algo, nadie nunca ha hecho conferencias de prensa diario, y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie dijo, mira qué buena idea, La voy a hacer. Nadie, La ni voy en a hacer. Kazajstán, ni en Burkina Faso, ni en Corea del Sur. ¿no? Ok, ahora, la gente está diciendo, hijos, pobre de Luis que tiene que ver las mañaneras diario. Y el equipo de Spin. Es lo que todos, te voy a decir, ¿cuántos son? Y cómo, o sea, porque es un marcaje personal, eso Sí. es un marcaje personal. Sí, lo vemos todos los días, vemos la conferencia de prensa, vemos el video, vemos la estenográfica, lo analizamos, contamos todo. Lo tenemos ya muy sistematizado. Bueno, ya van 589, 90, 90. Hoy es la 593. Conferencia. Sí. Híjoles. Bueno, pues ya tenemos todo más o menos armado, hay una dinámica. Pero pues también te digo, en realidad pues no hace diferencia porque el propio presidente no cambia el ritmo, no cambia el contenido, y entonces se vuelve hasta muy monótono, te diría, ¿no? Ahora tú dices, pues a ver, nadie nunca lo ha hecho, Sí, ¿no? nadie. Estas conferencias mañaneras. La oposición ciertamente no lo está haciendo, No. ¿no? Porque yo me acuerdo que al principio decían, bueno, pues si el presidente está fijando agenda cada mañana, pues que la oposición haga algo similar. Lo que pasa es que no cada mañana ya fija agenda el presidente, uno. Y dos, ¿cuál está siendo la estrategia de comunicación de la oposición? Porque pues no están haciendo nada tampoco, Luis. Sí, ¿no? completamente de acuerdo. No hay una oposición articulada para empezar. Y luego, pues no existe una estrategia de comunicación. Fíjate que cuando era jefe de gobierno el presidente López Obrador, alguien trató de hacer una especie de mañanera. mañanera. Y pues, digo, tiene algún efecto, pero era otro ciclo noticioso, no había internet en esa época, en fin, es completamente diferente ahora. El asunto es que el presidente se ha quejado de la ley que le restringe decir ciertos temas. Por cierto, una ley que quien impulsó como candidato Fueron para que así ellos, fuera, fue él, mismo. claro, En 2006 para 2007. Claro. Entonces ahora él se queja de esa ley, ¿no? Y por supuesto ahora también se está victimizando y está provocando a las autoridades. Pero en todo caso, a mí me parece que el contenido de lo que se dice todas las mañanas en Palacio Nacional es materia prima para las campañas, para los candidatos a cualquier nivel. En fin, ahí está toda esta información, y es pública. Y yo creo que hay un déficit del uso de la información. Nadie lo está capitalizando. para que se Hay pueda un utilizar. montón Yo también creo que- de material, ¿no? Claro, ahí está. Nosotros, yo en lo personal, en Spin en general, pero yo en lo personal estoy en contra de esta ley. A mí me parecería que los presidentes, los gobernadores, Que hablen los lo que candidatos, quieran, que ¿no? digan lo que sea y que ellos mismos se hagan responsables de sus dichos y sus frases. No al contrario de decir, no, pues, porque las campañas acaban siendo un debate sobre quién dijo lo que no tenía que decir, quién gastó tanto de más, quién puso un espectacular extra que no debía, y se diluye el contenido El discurso, temático, ¿no? las Claro, diferencias claro. pragmáticas, ideológicas, de programa. Las lo que sea. propuestas, en Claro. realidad, ¿no? Entonces yo creo que si el presidente, como ha dicho, le gustaría hacer una conferencia de prensa mañana, tarde y noche, yo por mí que hable más tiempo, estaría perfecto, pero no lo va a hacer. Te digo, en buena medida por esta cuestión, y porque también yo te diría, si a fin de cuentas vemos que el contenido de la conferencia no tiene suficiente para demostrar los logros y avances del gobierno, y tiene el presidente que recurrir a estos, te digo, anécdotas, ataques, Sí, en fin, sí. entonces esa llamada o autodenominada cuarta transformación que dice el presidente López Obrador, a la altura de la independencia, la reforma y la revolución, pues a lo mejor no tiene tantos cambios como los que él dice que están ocurriendo. Si estuviéramos a ese nivel, yo te diría, deja tú una mañanera, un canal 24 horas transmitiendo permanentemente todo lo que se está Claro, convirtiendo y claro, transformando claro. a esa altura. Y no está pasando. A veces ni siquiera tienen para llenar una mañanera de 2 horas. Ahora, dime algo, Luis, porque pues cualquiera pudiera pensar que este es un ejercicio ocioso, ¿no? Llevarle el conteo al presidente, cuántas mentiras, Esta es información muy útil, ¿no?
Pues mira, depende. Yo Quien creo la que, use y si la usan. así claro. es. Yo creo que lo que ha hecho, por ejemplo, no solo aquí en México, diversos organismos que han también seguido lo que dice el presidente y verificarlo. Pues lo hacían con Trump. Exactamente. ¿No? Lo hacían con Trump. Si el presidente Donald Trump lleva un marcaje personal o llevó un marcaje personal, me parece que una de las consecuencias de mentir y de no respaldar lo que se dice, eventualmente se refleja, porque los votantes, las y los votantes saben perfectamente y pueden evaluar y pueden contrastar y pueden tomar una decisión perfectamente documentada. Entonces, quienes están informados y quienes saben y tienen más elementos para tomar una decisión, pues pueden saber que lo que está haciendo el presidente todos los días no es un ejercicio ni de transparencia, ni de información, ni de rendición de cuentas, sino meramente propaganda. Y yo te diría, pues no tan bien hecha. Pues es que yo decía, si el INE le cancela, ¿no?, la posibilidad de hacer propaganda en las mañaneras, pues se tendrían que acabar las mañaneras porque pues no son informativas. No hay más que decir. No hay rendición de cuentas, no. Cuando le han preguntado dónde está el documento que sustente lo que acaba de decir, Presidencia de la República simplemente dice que no existe. Y pues sí, es difícil, ¿no? O sea, si el presidente dice, bueno, es que yo un día estaba caminando en Avenida Madero y entonces me encontré un señor que me entregó una ¿cómo le estampita haces? para cuando me dé COVID en 5 años me voy a curar. Bueno, pues eso imposible de verificar. Absolutamente. Ahora, increíble que el presidente López Obrador utilice el tiempo porque... No olvidemos, una cosa es que el presidente López Obrador cuente chistes, platique y esté como en una comida de cuates platicando de sus anécdotas de la vida. Y otra es que esto es un evento, un acto de autoridad desde Palacio Nacional por el jefe de Estado y jefe de gobierno mexicano Claro. con recursos públicos. Entonces, ¿no? Sin duda. A ver, ahora dinos, ¿cuáles son las palabras más utilizadas? Porque... Fíjate que la muestra que sacaron de la semana no está tan fuera. alejada de la realidad. Porque finalmente, por ejemplo, la palabra más mencionada, la más mencionada de todas, es pueblo. 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 La ha dicho 5,462. Y democracia que tal demos, pueblo. No, muy gracias. poco. La democracia no. No la usa. ¿No? Ok. Fíjate, pueblo van 5,462. Es casi un promedio de 9 por conferencia. Por conferencia. El pueblo. Y por otra parte, también, como decías, los conservadores. Porque la estrategia del presidente López Obrador de hablar tanto tiempo no es nueva. Está copiada desde sus días de jefe de gobierno del programa y la idea de Hugo Chávez A lo presidente, claro. La diferencia está... Y ese sí se aventaba hasta 10 horas. La diferencia está en que a lo presidente era los sábados en radio y corrido las horas. Aquí te lo prorratean 2 cada día de la semana. Yo estuve en un aló presidente, ¿Ah, sí? por cierto, y decía, ¿a qué hora acaba esto? ¿A qué hora acaba esto? Y lo mismo. Pero me dio la palabra, ¿Ah, sí? ¿no? Me dio la palabra, sí. ¿Y te contestó? Y me contestó. Y de ahí fue cuando tuve oportunidad de ya hacerle una entrevista 1 a 1, ¿no? Claro que le hice la pregunta... y luego se quejó de la pregunta que le hice, ¿no? Públicamente. Esta muchachita, gracias por lo de muchachita, ¿no? Mexicana, esta periodista mexicana. Pero bueno, pues eso es, la verdad, el aló presidente. Yo decía, ¿qué hora acaba? Y es mera propaganda y una especie de tantas promesas, tantos compromisos que no se pueden verificar porque necesitas el tiempo que pase para verificarlo, para poder comprobar si es verdad o no. Es un modelo de campaña permanente que varios presidentes de corte populista utilizan en diferentes partes del mundo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si estás en campaña permanente, lo que necesitas son 2 cosas. 1, toda esta serie de promesas que repites y todo. Y sobre todo, 2, el conflicto entre las élites, en este caso los conservadores, neoliberales, intelectuales etcétera, orgánicos, como ¿no? los medios de comunicación. Y por el otro, el pueblo, en el cual obviamente el presidente dice, yo estoy con el pueblo y aquí está. Y esto polariza todavía más. Divide y refuerza la división y la polarización. ¿Qué otras palabritas? Bueno, pueblo, te digo, conservador, liberal, por supuesto. Una que es increíble que esté en el top 5 de palabras mencionadas es imagínense. Imagínense, claro. Entonces el presidente está hablando, no sé qué, dice que contesta o medio da una introducción a la pregunta y entonces dice, imagínense que antes lo que pasaba, Claro. y entonces viene
una explicación larguísima, Sí, sí, que sí. puede irse hasta la colonia, o una vez dijo hasta más de 10,000 años, o 10,000 millones de claro, años. ¿te acuerdas? Supuestamente Sí, México sí, 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 llevaba, sí. ¿no? Entonces, Exacto. puede irse hasta, ¿no? Antes de la historia, Exacto. ¿no? Y ahora, y entonces esa forma de siempre referirse a algo del pasado, que aparte, pues te digo, no tiene pruebas. El presidente insiste. Ahora, por ejemplo, con los ataques al Instituto Nacional Electoral, INE, que hubo fraude en 2006. El presidente no ha podido, deja tú en las conferencias, en ningún momento comprobar que hubo fraude. Al contrario. No lo ha podido documentar. Toda la evidencia Estuvo es al revés. Calderón aquí antier y lo mismo dijo. No, Así es. pues no, nunca lo probó y no ha podido probarlo, ¿no? Entonces, pues, con toda esta forma de imagínense los conservadores, neoliberales, el pueblo. Oye, y el no somos iguales, Fíjate que esa también es recurrente. Es recurrente, ¿no? pero no lo dice tanto. Ok. Simplemente lo hace para desmarcarse cuando Exacto. alguien le reclama algo a su gobierno. No, pues no somos iguales. Pero pues hemos visto que en muchas cosas sí lo son. ¿Qué otra? ¿Corrupción? Sí, bueno, corrupción, por supuesto, ¿no? El combate, la esencia es del presidente, todo es la corrupción. Y el combate a la corrupción. Pero entonces vemos los números de la corrupción, vemos cuántas personas están en la cárcel en este gobierno por corrupción y no vemos Ni un- muchos. Yo te diría cero. Sí, cero. Cero. ¿Serio? Entonces, pues el presidente está en un problema para poder justificar. Ahora, si todo, fíjate. Que fue un discurso que le funcionó muy bien, ¿no? Claro, porque está reforzando uno de los atributos negativos del pasado. Del de la pasado, administración pasada, claro. ¿no? Que Eso es, le en este funcionó caso, muy bien. Enrique Peña. De Peña. Pero después, ¿dónde está el resultado ahora? ¿No? Y sobre todo creo que la palabra o la asociación de conservadores con corrupción tuvo que cambiar el presidente, porque el presidente, fíjate, ha hablado, decía, son 36 años de neoliberalismo, Ajá. comparados con los 34 de Porfirio Díaz como dictador, para que cuadren ahí los números. Pero después, cuando presentó la iniciativa para la pregunta esta del juicio a los expresidentes, Ajá. le recortó 6 años. Y entonces dijo que eran 30. Porque los primeros 6 años, que son los de Miguel de la Madrid, un presidente al cual estabas platicando con el presidente Felipe Calderón, que lo había mencionado 414 veces. Sí. A Miguel de la Madrid lo ha mencionado 6 veces nada más. Nada más. Por 2 razones. Una, porque ya falleció y entonces en la lógica Pues ya no le tiene sirve, caso. claro. Pero otra, porque él fue funcionario de ese gobierno, de esa administración. Él trabajó en el Instituto Nacional del Consumidor. En la administración de la Madrid. De la Madrid. Ya. Entonces él no puede criticar si él fue parte de ese periodo Claro. de 36 años. Claro. Entonces, la palabra neoliberal la fue dejando a un lado porque si él dice que él es liberal y está en contra de los conservadores y luego dice que los neoliberales, pues entonces ya es un cruce de cables muy difícil. Hay estudios que han demostrado que pues izquierda y derecha es difícil de entender. Sí, claro. O aclarar Y cuál él es es la un esencia. conservador también, ¿eh? En lo personal, en lo social, sí. Claro, es un conservador. Es mucho más conservador de lo que él quisiera, ¿no? Claro. Entonces, por eso a los conservadores, para que quede más claro, les ha añadido el apellido de corruptos. Entonces, son los conservadores corruptos. En lugar de hablar de los neoliberales. Ok. Oye, Luis, me están preguntando dónde pueden ver todo eso que hacen ustedes. Gracias. Si googlean Spin y Conferencia Presidente, están todas las infografías que cada 15 días sacamos una. ¿Cuándo Todas es la próxima? El 30. 30 o 31 de abril. 30 de abril. 30 de abril. El día del niño. Ok. La siguiente es el 30. Ahí está todo, están las infografías, entrevistas, artículos que nos citan, artículos que hemos escrito, en fin, todo. Si lo googlean, ahí aparece. Y en mi cuenta de Twitter, @LuisEstrada_. Luis Estrada_ y Spin. Ajá. Spin. SPIN. Ahora lo subimos a las plataformas de todas maneras. Luis, gracias como siempre. Al Es un contrario. gusto platicar contigo y Gracias. verte. Te duermes temprano, quiero pensar, para despertar tan También me temprano. hago siestas como el presidente. Exacto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Todavía tenemos una hora para estar juntos. ¿Quién va a estar con nosotros hoy? Giselita. Playa Limbo va a estar con nosotros y hay mucho más esta mañana de viernes ya. Nos puedes seguir por el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, nuestra plataforma del Heraldo y de Saga en Facebook y en YouTube. Ya volvemos.